Askurukipan takenitaki. Askyurukipanaya. Askurukipan qallanta ñana imariate qawim. Ya takin hayllinta ñan micrófono cantesip. Ya. Encienda sus micrófonos. Vamos a cantar esta canción. ¿Ya? Ukumampi monataja de los carcas. Takini. Maya paya kimsa. Upajolila kapuniwa. Kamampi munata. Bien, Wally. Bien, estamos viendo tema de los animales, ¿sí? Estamos en tema de conversación. Hemos hecho algunas preguntas y respuestas el día viernes. ¿Alguien me podría decir qué preguntas hemos formulado? ¿Cuáles son las preguntas que hemos formulado el día viernes? ¿No estaba nadie el viernes? Ukano kuna se utiliza. ¿Verdad? Ukano kuna se utiliza. Ya. Kaya kuna huwasa. Huwasa. Wa kitinkiza. ¿Verdad? Wa kitinkiza. ¿Solamente esos tres? Humak uywani tati. Humak uywani tati. Después la respuesta era acá, Pisija, Naya Satawa. Ya, ¿qué pregunta más? ¿Nada más? ¿Estas 4 preguntas hemos hecho? Puede ser kuna uywanitasa. Ok. Ya. ¿Algo más? Pisimaj kuna saminisa. Ah, ya. Ya. ¿Algo más? Ya, entonces, en base a estas 6 preguntas hemos trabajado, ¿sí? Todos están en primera o en segunda persona, ¿ya?
por ejemplo, tal vez no está en el orden correspondiente, pero en el primero dice uka, aquí pueden decir pisir, anoj, ¿no? La terminación X, ¿ya? ¿No? Uka pisir kuna sutiniza, ¿no? Uka pisir, uka anoj kuna sutiniza, uka, no sé, cualquier animal, ¿no? ¿Qué se llama, no? Kuna sutiniza, ¿sí? O también podría decir, por ejemplo, en vez de decir uka, aquí puedo decir pisimaj, ¿no ve? ¿No ve? Aquí directamente así, ¿no? Aquí estoy comiéndome. Así, pisimaj, ¿no ve? Kuna sutiniza. ¿Qué se llama tu gato, no ve? O puedo decir, por ejemplo, human pisimaj kuna sutiniza. ¿Sí? Son variantes que vamos a ir manejando dependiendo del contexto, ¿no? A veces se utiliza, ¿no? Es algo informal también, ¿no? Entonces, utilizamos con sujeto, en este caso el pronombre, pero muchas veces de forma directa, ¿no? Dependiendo con quién estamos conversando y además cuál es la situación. No voy a decir human, 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 ¿no? Entonces, para no volver a redundar, entonces directamente desde aquí, ¿no? Y sin más, una se utiliza, ¿ya? La respuesta, ¿no? Pisijaj, noche satawa. ¿Sí? Por ejemplo, o también podría decir pisijaj, noche sutiniwa, ¿no ve? En vez de sata directamente, ¿no? Podría decir, ¿ya? Variaciones también. Aquí, la respuesta. Hayaj kuna uiguasa, ¿no? Hayaj karwawa, karwawa, ¿ya? Entonces, el animal, tengo la terminación wa, ¿no? Karwa, pisi, ano, huaca, taruja, lari, no sé, cualquier animal, ¿no ve? Y aquí el pronombre personal kaya puede ser uka, no sé, ¿no ve? Utilizamos el pronombre personal dependiendo el contexto, ¿ya? Aquí, uka, uyuakitinkisa, ese animal de quién es, ¿no ve? Aquí también podría decir de forma directa, ¿no? Por ejemplo, uka pisig kitinkisa, ¿no ve? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner uywa nomás, ¿ya? Puedo decir, entonces ese animal de quién es, ¿no ve? Entonces, acá puedo decir, acá uywaj pisig, no es lo que sea, nayankiwa. Nayankiwa, ¿no? Es de mí, nayankiwa. ¿Sí? O podría decir Jupanquiwa, Tatajanquiwa, ¿no ve? La terminación kiwa, ¿no ve? Con N, este es na, de significa, ¿ya? Nayanquiwa, Jupanquiwa, Jiwasanquiwa, Tatajanquiwa, Mamajanquiwa, Munirijanquiwa. La terminación siempre va a ser en inquiwa, ¿ya? Aquí la pregunta, Jumaj Uywanitati, ¿tú tienes animales, no? O Uywanitati, ¿no? Aquí puede decir Hisa, Uywanitwa. Haneu Uywanikti, ¿no? No tengo animal, ¿no? ¿Sí? Las dos opciones, ¿no? Positiva, negativa. Como Uywanitata, ¿tú qué animal tienes, no? Nayaj, pisinitua. Aquí puedo cambiar igual el animal que yo quiero, ¿no ve? Pisi, no sé, pues nayaj carwanitua, ¿no ve? O aquí incluso podría poner cantidad, nayaj kimsa pisinitua. Yo tengo 3 gatos, ¿no ve? Entonces aquí pueden colocar también la cantidad. Siguiente. Jumaj
o perdón, pisimaj, anomaj, ¿no? No, por ejemplo, así, ¿no? Pisimaj. Tu gato, ¿no ve? Pero podría decir también, kaya uywaj, ¿no ve? Podría decir, aquel animal, ¿sí? Podría decir, o uywamaj. Entonces, siempre dependiendo del contexto, ¿ya? Entonces, kunas aminis, ¿de qué color es, no? Entonces, kaya uywaj hankoa. Es blanco. Kaya uywaj, aquí el animal es blanco. Hanko, aquí color. ¿Sí? Pues esto hemos dicho que todavía no, porque nos falta aprender colores, ¿no ve? Pero más o menos ya tengan ya en cuenta el tema de cómo se preguntan los colores. Sami. Es su variante, ¿no? En vez de decir kuna sutiniza, kuna saminiza. Listo. ¿Ve? Muy bien. ¿Ya han recordado todos? ¿Todas las preguntas? Isa. Isa ya te quiere. Ya, muy bien. Ahora en tercera persona, ¿ya? Esto es todo en segundo, ¿no? En algunos se repite básicamente, miren, ¿no? Tatamaj, uywaniti, uywaniti. ¿Dónde está esa pregunta? Ahí está, ¿no? Humaj uywanitati. Y aquí, tatamaj uywaniti, directamente. ¿Se entiende esta pregunta? Voy a poner a su lado, ¿ya? Voy a poner... Voy a poner en otro color. Ya, ahora sí. Humaj uywanitati, ¿no? Tú tienes animales, ¿no? Tatamaj uywaniti, ¿no? Tu papá tiene animales, ¿no? Y aquí la respuesta, hisa o haniwa, ¿no ve? Hisa, uywaniwa. Otro, uywanitua, ¿no ve? Entonces un sufijo te está por demás aquí, ¿no? O la respuesta negativa. Haneu uywanikiti. No tiene animales. Listo, ¿no? Tercera persona. Aquí, Humaj kuna uywanitasa. ¿Tú qué animales tienes, no? Aquí podría decir tatamaj kuna uywanisa. ¿Tu papá qué animales tiene? ¿Ve? Uywanitasa, tasa, uywanisa, ¿no? La diferencia, sufijo ta. En tercera persona ya no utilizamos. La respuesta, jupaj o tatajaj, ma, pisiniwa. Lo mismo en la respuesta, este sufijo ta ya no va. Ahí está, ya no va. Pisiniwa, tercera persona. Listo, esos serían para tercera persona, ¿no? Y el resto básicamente va a ser igual, ¿no? Callao y Guaja, Humaj, Human, Pisimaj, Kuna Saminisa, Tataman, Pisipaj, Kuna Saminisa, el resto se mantiene, ¿ya? Solamente estos dos van a variar para tercera persona. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál es que? ¿Takaini?
Kaya walikiwa. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, a ver, voy a hacer una pequeña conversación con alguien. A ver. Kites, a ver, Virginia Pacheco. Askurukipan Culiaca. Askurukipan yatichiri. Un jamás tasa. Waliki humasti. Nayakuakik para cualiki pones Culiaca. Humaj, Uyuanitat Culiaca. Hisa ma ovejanitua. Ah, kuna saminis ubijamaja. Ovejaja hankoa. Tatamaj kuna uyuanisa. Tatajaja wankuna kaniwa. Kauka wankunisa. Pa wankuniwa. Ah, kuna saminis wankunakapaja. Mayaja chiara mainiristi hankoa. Ah, walikiwa kitapas kumaja. Ka uyuaj, kuna uyuasa Culiaca. Kayaja ma walipawa. Ah, ukawalipa kitinkisa. Uka walipaja humankiwa. Ah, kuna saminis Culiaca. Wilawa kaya walipaja wilawa. Ah, waliki Culiaca. Hikisinkama. Kisin kama yatichiri. Muy bien, Culiaca Virginia. Excelente. ¿Alguien más? ¿Nadie? A ver, Judith, Askurukipan Culiaca. Buen día. Askurukipan yatichiri. Kamisaki Culiaca. Waliki. Kayakuna uyuas Culiaca. Uka uywa no, kaya karwawa. Ah, ukakarwa kitinkisa. Acá uywas maraniwa. No. Kaya uywa kitinkisa. ¿De quién es aquel animal? Ah, uka acá uywas mayaniwa. No, Puma de, bueno, ya me trabé. Acá Bien. uywa mayankiwa. Ah, kuna saminis ukoyuaja. Saminis era el color. Kaya uywa hankowa. Ah, ya, waliki. Humak pisinitat Culiaca. O sea, ¿cuál es? ¿Tú tienes gato? Gisa. Ah, pisima kuna saminisa. Pisima. No, te estoy preguntando de tu gato, no de mi gato. Pisima kuna saminisa. Ya. Por eso mi gato sería pisija. Ah, ahora sí. Pisija blancawa. Ya, hankoa, ya. ¿De qué color es tu gato, te he dicho? Pensé que me preguntó su nombre. Sutis, no. Ya. Pisima. No, Pisija. pisija tienes que decir. Te estoy preguntando de tu gato. Pisija hankoa. Ah, waliki. Tatamaj uyuaniti. Gisa. Kuna uyuanisa. Tataja ma pisiniwa. Ah, waliki Culiaca. Hikisinkama. Ikisinkama yatichiri. Waliki. Sufijos posesivos, practica. El jama pasa, ¿no?
Pisija, pisima, pisipa, pisisa. Eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, cuando te pregunté de tu gato, me has dicho tu gato, ¿no? Entonces, eso es importante. Tienes que ubicar el contexto en qué, de su gato estamos hablando, ¿ya? Bien. A ver, ¿alguien no ha entendido esto bien? Las preguntas. Anótense si quieren sus traducciones, ¿no? Para que se ubiquen un poco todavía, ¿no? Es importante, ¿ya? A ver, ¿quién más ha levantado la mano? Veamos. Maya Marta ya Aquino. tichiri. Yo. A ver, Marta, después Richard, después Walter Orlando, ¿ya? A ver, Cuyaca Marta, Asquiruquipan. Asquiero que panay yatichiri. Kunhamastas Cuyaca. Wali kiskta humaste. Naya Kukipara, ¿cuál es Cuyaca? Cuyaca, Kayakuna Iguasa. Hayah anoa. Kuna Saminisa. Uka no chiarawa. Cuyaca, Humaj Uyuanitati. Hisa naya uywanitwa. Kuna Uyuanitas Cuyaca. Nayah wakanitwa. Urku waka. Hawakanitasa. Puse wakanitwa. Walijua quizá. Tatamaj kuna Uyuanis Cuyaca. Tatajaj kanka uywaniwa. Cauca Uyuanisa. Sohta uywaniwa. Waliki. Cuyaca Humaj Pisinitati. Haniwa, hani pisinikti. Ansti. Anunitwa, pa anunitwa. Anunakamaj kuna Saminisa. Ma anujaj chiara saminiwa. ¿Cómo sería? Mayasti. Kaya. No, Mayasti, el otro, ¿no? Ya. Mayasti y Hankoa. Waliki Cuyaca. Hikisinkama y Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, waliki. A ver, Gilata, Richard. Askurukipan Gilata. Ya tichiri. Kamisaki Gilata, Richard. Walikeshpa, humaste ya tichiri. Naya Wakipara, waliki pones Gilata. Gilata, Richard. Humaj Uyuanitati. Hisa. Kuna Uyuanitasa. Ma anito. Ma hisk anito. Andito maj kuna sutinisa. Sutipaha kunasa. Rokiwa. Kuna saminisa andito maja. Chiara hankoniwa. Chiara hankompiwa. Hiwasamini kisa. Tata maj Uyuaniti, Gilata. Hisa ya tichiri. Ma pisiwa. Ma pisiniwa. Pisipaj kuna saminisa. Hankowa. Igual aquí, Gilata. Kayak kuna Uywasa, Gilata. Kayaha Maovihawa. Kitingi su Uyujaja. Bisino nankiwa. Waliki Gilata. Hikisinkam Gilata, Richard. Hikisinkam ya tichiri. Muy bien, Waliki, Richard. A ver, Gilata, Walter. Askurukipan, Gilata. Gilata Walter, Kayak kuna Uywasa. Uka Uywas Kitinkisa. Humaj kuna Uyuanitasa. Anumaj kuna sutinisa. Uka anumaj kuna saminisa. Tatamaj Uyuaniti, Gilata Walter.
Waliti. Waliki. Hikisin kama hilata Walter. Walter, ¿dónde estás? ¿En Puno o en qué lugar estás? Puno, Muy bien. Se le escucha de lejos, pero se entiende. ¿Sí? Se entiende. eso es. Muy bien, Walter. A ver, hilata Orlando. Orlando, Awalik. Askirukipan, hilata Orlando. Askirukipan yatichiri. Humaj uywanita hilata Orlando. Saya ma uywanita yatichiri. Kuna uywanitasa. Anunitua. Sutipaj kunasa. Negro satawa. Chiarati. Saya chiarawa. Waliki. Tatamaj uywaniti hilata. Haniwa yatichiri. Tataha haniwa uywaniti. Ya. Kayak kitin uywapasa. Kah tiohan kiwa. Kuna uywasa. Anura kisa. Waliki hilata. Ikisin kama hilata Orlando. Sin kama yatichiri. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, chaquitis, a ver. Kuyaka Emilce, Askirukipan. Askirukipanay yatichiri. Kayak kuna uywasa kuyaka. Ukaj pisituwa. Kitin kisa. Ukaj tatajan kiwa. Humak kuna uywanitasa. Naya anunitwa. Kauka anunitasa. Ma anunitwa. Kuna sutinakanisa. Ukaj kanutua. Ya, ¿qué se llama? Kuna sutinisa. Kanuto. Canuto. Ya. Nisuma. Istatato, karato. Tatamaj uywaniti. Hani wiwanikiti. Ya, waliki kuyaka. Hikisin kama. Kisin kama yatichiri. Muy bien, Emilce, waliki puneo. A ver, Janet Pumacusi, Askirukipan kuyaka. Askirukipanay yatichiri. Kamisaki kuyaka Janet. Waliki. Humaj uywanitat kuyaka Janet. Kuyaka Janet. Uywanitati. Hisa yatichiri. Kuna uywanitasa. ¿Qué animal tienes? ¿Puedes repetir? Kuna uywanitasa. ¿Qué animal tienes? Nayaj wankunitwa. Wankuniwa. Wankunitwa, está bien. Nitwa, de vos estamos hablando. Ya. Kauka wankunitasa. ¿Cuántos Nayaj pusi wankuniwa. Wankunitwa. Waliki. Tatamaj uywaniti. Hani uywanikiti yatichiri. Waliki kuyaka Janet. Hikisin kama. Kisin kama yatichiri. Muy bien, Janet. Un poquito de práctica y ya va a estar bien. ¿Ya? Michael. Yatichiri. Levanten la manito los que van a participar, ¿ya? Michael, Askirukipan. Askirukipanay yatichiri. Está bien. Kamisaki hilata Michael. Waliki yatichiri, waliki. Waliki. Entonces, Michael, humaj uywanitati. Hisa uywanitwa. Kuna uywanitasa. Panunitwa. Anunakaman sutipaj kunasa. Man anohan Max satawa. Mainiristi canela satawa. Cachón por con colegio quizá. Tatamaj uywaniti. Igual era que pa narikiu. Colegio aquí. Ka uywaj kitin quizá. Ka nuhaj mama hankiwa. Kuna saminisa. Hanko saminiwa. Waliki hilata Michael. Hikisin kama. Hikisin kama yatichiri.
Excelente, Michael. ¿Alguien más? Levanten la mano. Naya yatichiri. Ya, Hortensia, después Rosa, ¿ya? A ver, Cuyaca, Hortensia, Ascuruquipan, Aski urukipan hilata. Kamisaki, Cuyaca, Waliki yatichiri. Kayakuna, Uyuas, Cuyaca, Uka uiwaja. Iwihawa. Kitinkisa, Nayankiwa. Taukayu, Janitasa, Pusi iwijanitwa. Kunasamina Kanisa, Chiyarka makiwa. Mama Mah, Uyuaniti, Hisa yatichiri. Kuna, Uyuanisa, Iwihanakawa. Uyuhanika Negrekiti, ya. Kumak Pisinitati, Saya. Auka Pisinitasa, Papi sinitwa. Walik Kunasu Tibaja, Muñeca satawa. Hiwaki Usutepa, Cuyaca. Hikisingama y Cuyaca. Hikisinkama yatichiri. Muy bien, ¿quién estaba levantando la mano? ¿Quién más? ¿Quién más? Rosa Illanes. Cuyaca, Rosa, Asquiurquipan, Asquiurukipan yatichiri. Kamisaki, Cuyaca, Waliki yatichiri. Jumaj, Uyuanitat, Cuyaca. Hisa pani tunitwa. Kunas Samina Capaja. Hanko chiarampi. Sutina Capasti. Campanita y maineja choco satawa. Cachón por conjugar quizá. Cuyaca, Mama Maj, Uyuaniti. Hisa uyuaniwa. Anitunakaniwa. Yo no tiene. Ya. Kayakuna, Uyuas, Cuyaca. Kaya karwawa. Hitinki Sukakarwaja. Hilahankiwa. Waliki, Cuyaca. Hikisinkam, Cuyaca. Hikisinkam yatichiri. Muy bien, Rosa. Muy bien, muy bien. Pregunta del millón. ¿Se ha entendido? ¿Está todo bien? ¿Alguien todavía no entiende? Kisa yatichiri. Hisa yatichiri. Muy bien. Entonces, todo esto ya Yatichiri. entra en la conversación. Sí, adelante, Emilce, creo. Marta. Marta, adelante. Sí, una preguntita. Hace rato le indicaba que el primer perrito tenía color verde, digamos. El segundo perrito, ¿cómo se dice segundo? Segundo, entonces se dice, y el otro se dice, ¿ya? Y el otro. Entonces dices aquí, ¿no? Maya nusti, mainisti, no nisti, ¿no? O mayiristi, para decir el primero, mayiristi, spayiristi, ¿no? Para el segundo, ¿no? Entonces, ya, gracias. Maya hanko, mainisti, chiara, ¿no? O mayasti, aquí también. Así, eso se utiliza, ¿ya? Son variantes. Mayasti, pues sí. Gracias. Maya hanko, mayasti, chiara, ¿no? Así, ¿ya? Eso es como para decir y esas cosas. Muy bien. Ahora pregunta, a ver, ¿qué otras preguntas podríamos formular para el tema de los animales? A ver, hagamos ahora otras preguntas. En castellano. Yatichiri, buen día. Sí. Yatichiri, una consultita para decir blanco y negro, ¿cómo se diría? Ya, se utiliza el sufijo impi, ¿ya? Impi. Impi. ¿Ya? Esto es y con más, ¿ya? Entonces digo, hankumpi, chilla rampi, ¿no? Estoy diciendo blanco y negro. Hankumpi chiarampi, ¿no? Es como decir, ¿no? ¿De qué color es la bandera de Bolivia, ¿no? Entonces digo rojo, amarillo, verde, ¿no ve? Entonces en Aymara, Huilampi, Yumpi, Choñampiwa, ¿no? Impi, ¿no? En alimentos hemos visto también, ¿no? Kunhaus payañani, ¿no? Entonces,
Arusampi, choquimpi, aychampi, huaycampi, siullampi, no sé, impi, ¿ya? Entonces, eso es para juntar colores, ¿ya? Impi. Ya, gracias, ya te Ya, chiri. no solamente color, sino cualquier cosa puedes juntar, ¿no? Entonces, quitis sarani, ¿no? ¿Quién va a ir? Nayampi, Jupampi. Yo, o Jupampi, Nayampi, ¿no? Él o yo, ¿no? Entonces, y, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, a teacher. A ver. Digamos que usted está preguntando, digamos, tú tienes animales y yo quisiera decir, no, yo no tengo, pero sí tiene, digamos, mi abuelita. Ese caso. Ah, ya. Este mismo, ¿no? Jumaj uyuanitati, ¿no? Jane uyuanikti, ¿no? Ahí está, la respuesta negativa. Ahora, lo que dices, ¿no? Mi abuelita tiene animales. Jane uyuanikti. Mamá hao o mamá ha kiu. Este kiu van a utilizar. Mamá ha kiu uyuani. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Yo no tengo animales. Es su continuación, ¿ya? Aquí. No tengo animales. Sin embargo, mamá, mi mamá tiene animales. ¿Sí? Entonces, hani uiwanikti. Tata haki uiwani. Mi papá nomás tiene animales. Hani uiwanikti. Mi abuela nomás tiene animales. Hani uiwanikti. Mi mamá haki uiwani es mi mamá nomás tiene animales, ¿no? Entonces pueden cambiar por lo que sea. Y este sufijo posesivo también, ¿no? Mamá makiu iwani, tata makiu iwani, no sé. Mamá sakiu iwani, ¿no? Ya, depende del contexto del ja, y esto cambian por cualquier sujeto. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Hisa ya te chiri. Muy Isa. bien. La traducción de esto es, mi mamá nomás tiene animal. Mi mamá nomás, kiu, ¿ya? Entonces cambian de sujeto. ¿Alguna otra pregunta? Lisa, yo tengo, ¿Sí? si de repente descubren, digamos, que habías tenido, digamos, habías tenido 2 perritos, o qué bonito gatito habías tenido, así. Ah, ya, muy bien, muy buena pregunta. Entonces, eso se dice Uywa nirakitatasam. Uywa nirakitatasam, ¿no? Habías tenido animales, dice. ¿Ya? Traducción. Entonces, ¿ahí qué puedes decir? Hisa. Uywanitwa. O podrías decir Hisa. Papisinitua. ¿No ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? O lo que sea, ¿no? O sea, yo estoy diciendo piscis, puede ser cualquier animal. Hisa, patak carwanitua, hisa, carwanitua, si de forma cualitativa, tengo llamas, ¿no? Hisa, ibijanitua, ¿no? O puede decir con cantidad. ¿Ya? Como este caso, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Hisa. Muy bien. Otro. Ya, teacher, ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿Cómo puedo preguntar si, digamos, una vaca, digamos, hembra está preñada, si está preñada o no? Ah, ya. Preñada en Aymara se dice walqe. Esto es preñada, ¿ya? Anótense para su vocabulario. Walqe. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿no? Wakamaj. Walqiti. ¿Qué estoy preguntando? ¿Tu vaca está preñada? Ah, exactamente. La respuesta, Hisa. Walqiwa. O puedo decir, ¿no? Hisa. Wakajaj. Walqiwa. Aquí voy a poner la respuesta completa, ¿ya? Wakajaj. Mi vaca está preñada. O puedo decir,
Haneu walqaykiti. O puedo decir, ay caray. Haneu wakajaj walqaykiti. Ya. Entonces, ustedes utilizan cualquier animal, ¿ya? Entonces, en este caso estamos diciendo huaca de vaca, ¿no ven? O sea, o pueden ser directamente hisa o el qewa, ¿no? O hisa, wakajaj, ¿no? Este también de posesivo. Aquí está el posesivo, entonces depende de esto, ¿no? Puedo decir wakasaj o el qeite, ¿qué estoy diciendo? Nuestra. Nuestra vaca está preñada, ¿no? Entonces, hisa, wakasaj o el qewa, ¿no? Entonces, este sufijo depende de la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Otra vez sale Rufo y te quedas allá afuera. Ah, no. Está pensando en voz alta. Y el Tichiri, disculpe. Sí. Para decir ganadero, ¿es lo mismo que Uiwiri o es diferente? Sí, Uiwiri, ganadero. ¿Ya? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri. Sí. Para especificar si es hembra o macho. Ah, ya. Muy bien. Entonces, en Aymara, orco es macho, ¿ya? Y pachu es hembra, ¿ya? Ay, ¿qué estoy escribiendo? Urco, macho, pachu, hembra, ¿ya? Ahí está, para su vocabulario, aquí arriba. ¿Ya? Entonces digo, ¿no? La pregunta. ¿Qué está bien? Digo, Kisimaj Cachuti, o cocha, ¿no? Voy a decir la primera pregunta, ¿no? Cachuti. Estoy diciendo, Kisimaj, tu gato es hembra, estoy diciendo. ¿Ya? Y la respuesta puede ser Hisa, Cachua, o puede ser Haniwa, Urcoa. Afirmativo, negación. Pero aquí estoy además aclarando que es macho. Si no es, obviamente es otro, ¿no ve? Entonces no puede ser un intermedio. Eso no existe en la cultura aymara, ¿ya? Igual para las personas. Culturalmente no puede existir, ¿no? O sea, si existiera eso, o sea, sería algo, no sé, harían justicia comunitaria, pero últimamente creo que ya hay. Bien. Pisima cachuti, hisa cachua, o haniwa, orcoa. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Hisa. Hisa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tichiri, para decir acaso tienes perro así. Ah, Preguntaba. ya. ¿Acaso no hay esa palabra, pero por ejemplo me dice piscinitua, ¿no? A ver, ¿cómo puede decir acaso? No, creo que no hay. No hay. Podría decir piscinitati, así medio, pero no es traducción. Es como una pregunta sorprendente, algo así, ¿no? Sorpresivo. Sorprendente. Sí. Pero acaso, no hay. Ahorita que busco, no encuentro. Es más como una expresión, yo creo. Sí, es una expresión, pero no hay. Entonces, yo tengo gato, ¿no? ¿Acaso no? En castellano sí puedo decir, ¿no? Entonces en Aymara, piscinitati. Ya, otra pregunta nomás ya, ¿no? Una pregunta de afirmativa nomás ya sería. No hay. Bien, otra pregunta, otras preguntas. Yatichiri, buen día. Escruquipan, kunas aymaj. Para decir grande o pequeño, utilizamos solo jisca y hacha. Correcto. Entonces el hacha.
hacha, grande, tantillo, mediano y hisca, pequeño, ¿ya? Nayah ma hacha anunitua. Alguien dice hisca anunitua, ¿no? Nayah hisca anitunitua, o nayah ma hisca anitunitu, hisca. Aquí podría preguntar con esto, ¿no? Kauchas uyuamaja, kauchas anomaja, tamaño. Kauchas anomaja. Kauchas anomaja. Aquí estoy preguntando de qué tamaño es tu perro. ¿Ya? Anujaj. Wali hachawa. Wali es para exagerar, ¿ya? Podría decir hachawa. Mi perro es grande. O puede decir anujaj. Wali hachawa. Es muy grande, ¿no? Exageramos con Wali, ¿ya? Para preguntar. Ahora con esto puedes preguntar lo que sea, ¿no? No es solamente para animales, ¿no? Pues cambia solamente el ano, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo puedo preguntar? ¿Tu perro muerde? No logré entender, Walter. ¿Puedo preguntar a una persona, ¿tu perro muerde? O sea, algunas personas no muerde, decir tu perro. Ah. A ver. ¿Ya han copiado todo? ¿Puedo borrar? Gisa. A ver. Hay varias formas de preguntar. Por ejemplo, para decir si tu perro es bravo, ¿no? Anoma khoruti. Khoro es bravo, tanto para las personas como para los animales. Anoma khoruti, ¿no? Tu perro es bravo, es maldito, ¿no ve? Entonces, hisa, khoroa, haniwa, kaskawa. Kaska es tiernito, no muerda a nadie, ¿ya? Hisa, khoroa o haniwa, kaskawa, ¿no? O la otra forma podría preguntar, anoma achusiriti. Achusiriti. O achocasiriti puede ser. O achusiriti. Achocasiriti. Así. Achocasiriti. O achusiriti directo. ¿Ya? Isa. O achasiriti también dicen. A ver, esto puede tener varias variantes, ¿no? Acha. Así puede ser también. Achasiriti. Isa. Achasiriwa. Haniwa. Directamente. Haniwa. Haniwa achasirikiti. Haniwa achasirikiti. Hisa achasiriwa. Haniwa achasirikiti. ¿Ya? Entonces eso para decir si tu perro muerde o no muerde. ¿Ya? Aquí si tu perro es bravo o no es bravo. ¿Ya? Muy bien. Pacalca algo apachawa, anchita Rubén Cordano Condori Mantarantanene. Ya, mentira. Bueno, ya son las 7, ahí quedamos hoy día, ¿ya? ¿Queda alguna, tal vez alguna duda, ya? Pero para la siguiente ya vamos a avanzar otro, ya. Con esto estaríamos terminando el tema de los animales. ¿Listo? ¿Ole, Kit? Walikiwa yatichiri. Ya. Pachorkama. Hasta el miércoles.